y quisiéramos conocer en principio detalles de Corona Firewall, de qué se trata exactamente y pues quiénes conforman ese equipo que ha tomado la iniciativa de no solamente colocarla online, también de invitar a colegas de otras partes del mundo. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Bueno, fíjate, nosotros somos un grupo de 3 hermanos, médicos todos, cardiólogo, el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el doctor José Miguel Torres Viera, infectólogo, el doctor Carlos Gabriel Torres Viera, ejerce en Estados Unidos, y yo, que soy la hematólogo del grupo, María Alejandra Torres Viera. Y tenemos por detrás, afortunadamente, dentro del grupo familiar, un grupo de ingenieros y grupos de gente de mercadeo, etcétera, que en la circunstancia actual, sobre todo mi hermano, el médico infectólogo, empezó a decirnos, oye, esto luce que va a ser grave, va a ser una epidemia, va a ser una pandemia, la cosa no viene bien. Total es que en el camino nosotros decidimos, oye, pero una de las cosas más importantes cuando veíamos las imágenes de cómo estaban ocurriendo las circunstancias gravísimas de atención al público en Europa, era, oye, hay que descongestionar los hospitales, tratar de ver si es posible de minimizar la consulta hospitalaria y resolver quizás online. Y se nos ocurrió entonces ir trabajando sobre la marcha y en un tiempo récord en una plataforma de más o menos conexión entre médicos en donde quiera que estén y pacientes en sus casas. Convertir las casas en los sitios de contención y que el paciente en medio de esa angustia pudiera consultar a través de telemedicina con el médico especialista. Con eso hicimos entonces una primera organización con médicos venezolanos, que es nuestros contactos inmediatos. Y recordemos que los médicos venezolanos estamos distribuidos en muchas partes del mundo hoy en día. De tal manera de que como colaboración y grupos de médicos de colaboración desde España, desde México, desde Perú, desde Chile, desde Venezuela, por supuesto, organizamos un grupo que hoy en día cuenta con un mínimo de 60 especialistas. Y es como un grupo, como una plataforma de conexión desde tu celular. En tu celular tú vas a ingresar como paciente, allí llenas un cuestionario que mide tu riesgo como paciente en términos de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. En esa secuencia se te da una información preliminar que ayuda a que tú calmes tu angustia, pero si el paciente de todas maneras quiere consultar con alguien directamente, eleva su consulta, el médico que está en su tiempo de disposición, no hay un tiempo fijo, sino que tú te metes en la plataforma, como somos muchos, el que consiga la consulta lo va a resolver y tiene 2 formas de resolverlo. Resolverlo de manera inmediata, yo respondí todo lo que yo necesitaba y estoy conforme, me siento cómoda, el paciente está resuelto, o yo creo que este paciente hay que elevarlo a un especialista de mayor nivel, en el sentido de que yo soy médico hematólogo y quiero que lo vea el intensivista o el infectólogo a cargo. Entonces hago una interconsulta a través de la plataforma con la persona a cargo, el intensivista que yo quiero conectar o el infectólogo que yo quiero conectar, para que resuelva la dificultad que yo tengo para resolver a ese paciente. Entonces es una plataforma muy amigable, porque no solamente el paciente puede saber un poco qué es lo que está pasando con él, puede elevar una consulta y además podemos derivarlo con un súper especialista si tenemos alguna duda. Antes de que tengamos que decir, tengo que verte físicamente en el hospital, hay que dirigirse a tal o cual sitio. ¿Sí me explico? En este caso, doctora, en este último caso que menciona, que es fundamental en el diagnóstico definitivo en cuanto a si el paciente tiene o no el virus, ¿cómo lo manejan? Tomando en cuenta las diferencias en cada uno de los países, tomando en cuenta que es un proceso que las autoridades llevan muy de cerca, sobre todo la aplicación de pruebas, sobre todo el seguimiento a cada uno de estos pacientes contagiados. Bueno, como lo estás diciendo, eso depende del grupo de voluntarios locales. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés en Chile como médico hematólogo o como médico chileno, porque además esto no es estrictamente para venezolanos, sino para cualquier médico voluntario que se quiera incorporar a la plataforma. Pero si estás en Chile,
ellos te dirán, mira, tienes que movilizarte a tal sitio donde se está ejecutando la prueba y tal y qué sé yo, y el mecanismo está lo cual. Te voy a hablar del caso Venezuela. En el caso Venezuela, que es donde yo ejerzo en este momento, uno le tiene que decir al paciente, tienes que movilizarte hacia el sitio donde tengo que verte. O te va a ver el médico infectólogo tal, fulano de tal, o el médico intensivista fulano de tal, en tal sitio. Suponte que es en donde yo laboro, en mi centro hospitalario. Yo te voy a citar a mi centro hospitalario. Allí hay hoy en día en Venezuela toda una rutina coronavirus en el sentido siguiente. Hay una carpa de atención externa, una documentación inicial que hace un médico de emergencia que está encargado y protegido de la manera adecuada para recibir al posible paciente sospechoso. A ese paciente se le hacen las rutinas independientemente del público general, es todo un camino o una ruta COVID. ¿Ok? Se le toma la muestra en un sitio diferente, se le hace la placa en un horario un poco diferente del resto para ver su placa de tórax y con eso, si yo estoy cierta o altamente en sospecha de que es coronavirus positivo o que podría ser, yo tengo que absolutamente llamar a alguna persona de la dirección del gubernamental y concretamente del servicio de higiene. Ya tenemos los nombres de las personas que tenemos que contactar. De eso, honestamente, hay toda una ruta que ya está definida en Venezuela. Se llama a esta persona envía a alguien para tomar la muestra, a un personal entrenado para eso, no lo puedo tomar yo, lo tiene que tomar alguien que está entrenado para eso, porque la toma de muestra es importante en términos de hasta dónde tengo que llegar en el hisopado nasal para que la muestra sea eficiente. Esa persona toma la muestra y nos da el resultado en un término promedio de 48 horas. En esas 48 horas, ese paciente tiene que estar aislado, porque si es altamente sospechoso, no puede estar a su libre albedrío hasta que tengamos la positividad o la negatividad. Se aísla dependiendo de la circunstancia clínica del paciente, o bien en su casa, o lo que está ocurriendo en Venezuela, que es que se ingresa al centro hospitalario y se espera dentro del centro hospitalario esas 48 horas en la cual nosotros tenemos que, como latencia para esperar el resultado. Una vez que el resultado es positivo o negativo, se toman medidas dependiendo de la circunstancia individual. Pues, en el caso de Venezuela, y usted dice que la situación pues, es distinta en cada uno de los países y quisiera yo consultar, a ver, sí, su comentario al respecto. No, sí es distinta porque hay centros hospitalarios, por ejemplo, si tú estás en México, el centro hospitalario en general tiene la prueba y la ejecución de la misma la realiza un personal entrenado del hospital, no hay que llamar a un epidemiólogo externo. Si estás en Ciudad de México, por supuesto, si estás en otros sitios, probablemente tienes que llamar a alguien externo que está entrenado, etc. Pero en general, la distribución de las pruebas y la ejecución se ejecuta, la realización se ejecuta de manera individual gubernamental. Por supuesto, los epidemiólogos locales son los que tienen un poco la voz mandante, pero aquí, por ejemplo, está muy centralizado. En México cada hospital tiene su grupo, en Chile cada hospital tiene su grupo, es como diferente, ¿no? Pero en líneas generales de lo que se trata es, hay un número de pruebas, se ejecutan al paciente sintomático o altamente sospechoso y después entonces se hace el cerco epidemiológico a todas las personas de contacto de ese paciente. En el caso específico de Venezuela y también en el caso del mundo en general, porque es una invitación que ustedes han extendido a colegas que se encuentran en distintas partes del mundo, ¿cuántos médicos se han sumado a esta iniciativa de manera voluntaria y también cuántos centros asistenciales especializados en salud están también incorporados a esta plataforma? Bueno, en este momento somos 62. Somos diferentes especialistas. Hay médicos internistas, hay médicos neumonólogos, intensivistas, infectólogos, endocrinos, obstetras, ginecólogos, pediatras, es muy amplio, ¿no? Y además que el médico venezolano, como está distribuido mundialmente, lo que ha hecho es simplemente volcarse en colaboración, altamente solidarios. Hemos sido, en general, de verdad, mi respeto a la población médica venezolana internacional en ese sentido. El llamado ha sido simple y la asistencia y la incorporación ha sido masiva. Y en ese sentido se incorpora un poco la población local
en la que ellos están de alguna manera distribuidos, ¿no? O sea, se ofrece a todo el mundo, cualquier paciente del mundo, cualquiera, en la circunstancia que te puede accesar la plataforma, ingresar como paciente